Listo, entonces denominé esta presentación Epistaxis, que debemos saber en pediatría. Mi nombre es Isabela Duque Schweizer, soy residente de pediatría de segundo año de la Universidad de Antioquia y mis asesores para esta presentación fueron el doctor Sebastián Orozco por el lado de otorrinolaringología y el doctor Juan Camilo Villada por el lado de hematología pediátrica, a quienes de antemano agradezco muchísimo por el acompañamiento y por todo el apoyo durante la elaboración de esta reunión. Entonces, para iniciar, pues simplemente como recordar algunas cositas básicas de lo que sería pues como la anatomía, digamos, relevante para el tema que vamos a tratar, y es que realmente el 90% de los casos corresponden a una epistaxis anterior que se va a originar es en el plexo de Kieselbach. Entonces, este plexo es relativamente superficial y está formado por terminales de la arteria carótida interna, que serían la arteria etmoidal anterior posterior, y también pues de la arteria carótida externa, en la que tendríamos pues como ya lo que sería la esfenopalatina y la arteria superior labial. Ya digamos que las epistaxis posteriores son mucho menos frecuentes y digamos que se generan a lo largo pues del tabique nasal o en las paredes laterales de la pared nasal, y básicamente se van a originar en ramas de la arteria maxilar interna, la esfenopalatina, y de la arteria palatina descendente, y con una menor contribución de lo que sería la etmoidal posterior. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, entonces para hablar como unas cuestiones importantes de lo que sería la epidemiología de esta situación en la edad pediátrica, entonces sabemos que es una situación que es frecuente en esta población, particularmente entre los 3 a 8 años de edad, que digamos es lo que podemos encontrar en la mayoría de los textos. Lo que nos dicen entonces es que por debajo de los 2 años y a medida digamos que se va avanzando en la pubertad y la adolescencia se va volviendo una situación menos frecuente, y ahorita pues vamos a ver que eso también pues tiene unas implicaciones. Y también se ha descrito que la incidencia en la población general es de aproximadamente 60%, pero que solo el 6 al 10% de este porcentaje inicial va a requerir realmente un tratamiento o una intervención médica al respecto para poder controlarla. Sin embargo, pues es muy importante tener en cuenta que precisamente por esta situación, porque muchas veces, digamos, son situaciones o episodios autolimitados o que no generan, digamos, esa consulta, es difícil pues establecer esos datos epidemiológicos con exactitud, porque si no hay una consulta, pues digamos que no vamos a tener un adecuado reporte, pero digamos que es como lo que a grosso modo se tiene. Entonces, digamos, para ilustrar un poco más esta parte pues como epidemiológica, entonces aquí les traigo este primer estudio, que es un estudio cross-sectional que se realizó con la información de esta iniciativa de investigación. Es una iniciativa de investigación, digamos, que la promueve el CDC aproximadamente en 500 ciudades de Estados Unidos. Y la idea es que con esto se recogió, digamos, esa información desde el año 2007 hasta el año 2011 de todos esos pacientes menores de 18 años que presentaran como un nuevo motivo de consulta un episodio de epistaxis. Entonces, de este modo, pues en este estudio en particular fueron excluidos los pacientes que ya se presentaran con una epistaxis recurrente o que ya estuvieran pues como en seguimiento por este motivo. Y lo que hicieron fue dividir esos pacientes en intervalos de 3 años, pues como para evaluar un poco como la parte pues epidemiológica de esta situación. Se incluyeron poco más de 55 millones de pacientes que estaban en ese registro nacional, con una edad media de casi 7 años, más o menos 5.5 años. Entonces lo que podemos ver es que la epistaxis pues, es una situación frecuente tanto en consulta externa como en el departamento de urgencias. Como pueden ver, una incidencia para consulta externa de 2.4 por cada 1000 niños y en el departamento de urgencias de 1.7 por cada 1000 niños. De esta manera, pues digamos, se vio cuando dividieron los intervalos de cada 3 años que la incidencia acumulativa era mucho más alta entre los 3 a los 5 años, lo cual, digamos, es compatible con lo que se describe pues en la mayoría de los textos.
Entonces, ahí pues digamos que tenemos nuestra primera gran conclusión de esta charla, y es que es inusual que se presenten lactantes en adolescentes. Por lo tanto, digamos, es una situación que se debe estudiar, pero digamos que teniendo en consideración otras cositas que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces con respecto a la etiología, realmente en cada uno de los artículos vamos a encontrar tablas como esta en la que nos muestran toda, digamos, la gama de posibilidades que tenemos, unas más frecuentes y otras más raras con respecto a lo que sería las etiologías de epistaxis en los niños. Entonces, en este, pues, que es la tabla de Nelson, digamos que nos dan, pues, digamos, como todo el repertorio que ellos consideran, y en este otro artículo, digamos, sí lo dividen, como en algunos otros textos, en lo que sería la epistaxis primaria, que es esa que se define como un sangrado nasal idiopático en el que no hay factores precipitantes identificables, y digamos como tal ya aquí estaría la epistaxis secundaria, que obviamente pues va a tener una causa así. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Que generalmente las causas secundarias o las causas que están detrás de esos episodios de epistaxis por lo general son benignas, son autolimitadas, que se van a resolver de manera espontánea, o solamente pues revisando medidas conservadoras, como vamos a ver más adelante, y que realmente el papel del médico en estos casos es identificar a esos niños que sí van a requerir, digamos, una mayor evaluación o un estudio adicional para descartar, digamos, otras causas que sí puedan tener alguna implicación en la parte de tratamiento y pronóstico de estos pacientes. Entonces, el día de hoy, digamos, teniendo en consideración esas cositas de esos pacientes que se deban estudiar, entonces nos vamos a enfocar en estas etiologías, que serían en las causas hematológicas, y también les voy a traer el nasoangiofibroma juvenil, y no porque sean frecuentes, realmente son unas causas muy raras. Dentro de las otras que ustedes pueden ver ahí, son unas causas muy raras, pero digamos que tienen unas implicaciones importantes en el abordaje del paciente, en su tratamiento, en su pronóstico, etcétera, que entonces vale la pena saber a quiénes sí debemos estudiar y seguir. Entonces, precisamente, primera pregunta, ¿qué debemos tener en cuenta para la evaluación de los niños que consultan por epistaxis? Entonces, les traigo este primer artículo. Entonces, primera pregunta es ¿cuándo debemos estudiar entonces a estos niños? Acá lo que se hizo en este estudio es que es un estudio retrospectivo que evaluó a 452 pacientes entre el nacimiento y los 18 años que fueron admitidos al Departamento de Urgencias Pediátricas de este hospital universitario, el de Gassi, en el año 2019, que tenían el motivo de consulta de epistaxis, y que realmente fueron atendidos de acuerdo a su protocolo institucional. Entonces, en este protocolo institucional lo que tenemos es que ellos no realizaban exámenes de laboratorios a pacientes que no tuvieran pues un sangrado significativo, o sea, que el sangrado fuera menor a 5 minutos, que fuera unilateral, que digamos no fuera abundante, que no fuera recurrente, que no hubiera historia familiar pues como alguna alteración adicional, que solamente hubiera seguido digamos con las medidas de presión local, etcétera. Digamos que ellos ya tenían determinado qué pacientes de entrada no iban a tener digamos pues este estudio, ¿cierto? Entonces ya digamos que teniendo en cuenta con eso, sí se vio que la mayoría pues, de las causas a las que encontraron fueron causas locales, de ahí seguían pues como la parte idiopática, y solamente como en el 4.7%, o sea, una minoría de esos pacientes sí se encontraron unas causas sistémicas, y que obviamente digamos estos fueron las que motivaron básicamente pues como los estudios en estos pacientes. No se realizaron, entonces va de ahí casi en el 74% de los pacientes no se realizaron pues como estudios para identificar digamos causas subyacentes, y pues se dieron cuenta que realmente era más frecuente solicitar esos exámenes, que vale la pena aclarar, los de entrada eran únicamente el hemograma y los tiempos de coagulación, y se encontraron, digamos, con estas significativas que son las que les traigo acá. Entonces está la parte pues como de que hubiera pues una historia de trauma, que si no existía pues digamos esta historia de trauma era mucho más frecuente que se solicitara un examen,
si había una historia de enfermedad crónica y pues digamos que no se identificaba que ya hubiera una causa subyacente, probablemente se pidiera más. De esta manera, pues entonces estaba también la parte pues como de la epistaxis bilateral, que pues, hubiera pues un sangrado activo, también pues la parte pues como de que sí pues se sospechara, digamos, fuertemente una causa sistémica o que ya tuviéramos una causa sistémica conocida, en esos casos sí se solicitaban. Entonces, realmente la conclusión grande de este estudio es que los exámenes no se deben solicitar de manera rutinaria, solamente en unos casos puntuales. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta, pues, digamos, las limitaciones de este estudio, en el que dicen que el estudio, pues, fue retrospectivo, digamos que habían dificultades con respecto, pues, a la información que se tenía de los pacientes, era un hospital que era un centro de referencia de trauma, entonces la mayoría de los pacientes que tenían pues eran pacientes de trauma, los pacientes que no tuvieron un seguimiento en ningún momento fueron catalogados pues como idiopáticos y realmente no sabemos si esos pacientes realmente sí quedaron, digamos, en una causa local propiamente dicha o si de pronto sí evolucionaron a una causa sistémica que ameritaba más estudios. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esas limitaciones, pero sí hay un valor muy importante en ese estudio en que realmente sí, los exámenes no deben ser solicitados en todos los pacientes que nos consulten, tanto de manera ambulatoria como de manera urgente por un episodio de epistaxis. Listo, entonces continuando como con otros estudios, entonces esa parte pues como de cuándo vamos a estudiar una alteración hematológica, entonces les traigo este estudio que fue un estudio cross-sectional que se realizó con los pacientes que iban a la clínica ambulatoria de este hospital universitario y básicamente ellos sí mencionan que era una clínica ambulatoria con horario de oficina, en días hábiles y que digamos durante un año en ese mismo horario fueron evaluando e incluyendo a todos esos pacientes de 0 a 18 años, digamos que fueran por una causa de epistaxis que no era clara, si ya había pues digamos una causa subyacente por trauma, por fármacos, por intervención quirúrgica o que ya hubiera una causa sistémica documentada, realmente no los incluían, solamente eran aquellos que no tuvieran esa causa clara. En todos de ellos se realizó una historia clínica completa y a todos se les aplicaron 2 scores, que ahorita pues más adelante les voy a mostrar el Pediatric Bleeding Questionnaire que está disponible, por cierto, en este enlace que les dejo aquí abajo, y el Epistaxis Severity Score. Y a todos se les solicitaron de rutina el hemograma, el TP y el TTP. Y después esos pacientes se dividieron en 2 grupos, el grupo A en el que la causa más probable fuera local y el grupo B en el que la causa sistémica fuera más probable. Sé que acá se ve un poco pequeño, pero básicamente entonces acá lo que tenemos es que se presentaron pues un total, pues a la clínica, un total de 30.043 pacientes que se presentaron a la clínica, de ellos únicamente 106 pacientes consultaron por epistaxis y que cumplían, digamos, como con esos, requerimientos y se incluyeron pues en el estudio. De ellos, 57 pacientes se presentaron con otras manifestaciones de sangrado, entonces tenían un score por encima de 2 y ya ahorita vamos a ver por qué. Pues porque este score, aparte de la epistaxis, tiene muchos otros ítems en los cuales pues, se debe realizar una puntuación y 43 pacientes se presentaron únicamente con epistaxis, de los cuales 6 de ellos tenían una causa otorrinolaringológica como tal y 37 tenían una causa idiopática, y de estos pacientes de estos 57 pacientes que sí tenían pues como otras manifestaciones de sangrado, se pudo ver que 47 definitivamente se diagnosticaron con un trastorno hemorrágico inmunomediado en 16 de ellos, heredado en 25, pues sin diagnosticar, digamos, como o no especificado en 10 de ellos y otros 6.
Y de estos 43 pacientes se continuaron siguiendo, digamos, en un programa especializado de hematología. Listo, entonces teniendo en cuenta, digamos, como esos resultados, estas son entonces las variables que ellos encontraron y realmente solamente vamos a puntualizar las más importantes. Entonces, lo primero, ellos vieron que sí había una historia familiar positiva de epistaxis como tal en los pacientes del grupo A que tenían, como bien se los había mencionado, una causa local más probable. Entonces, este sí pues como que generó esa parte. La variación, digamos, con respecto a la estación, no incluye, digamos, mucho esto porque de todas maneras aquí en Colombia no tenemos las estaciones pues propiamente dichas, pero digamos que sí hay unos factores climáticos y medioambientales que sí hacen parte de pues como de esos factores precipitantes de epistaxis y se vio que era mucho más importante en esos pacientes con probables causas locales. El conteo plaquetario, entonces, en las causas sistémicas fue mucho más importante cuando se encontraba pues una trombocitopenia. Y aquí están pues ya los scores, entonces se vio pues que el Pediatric Bleeding Score y el Epistaxis Severity Score, digamos que sí tenían una significancia estadística para discriminar esos pacientes que iban a requerir estudios adicionales porque probablemente sí tenían una causa sistémica. Entonces aquí les traigo como los resultados que ellos puntualizan para cada uno de los scores y entonces para los dos con un punto de corte a partir de 2 y como podemos observar aquí la sensibilidad y la especificidad del PBQ fue mucho mayor al del ESS, entonces básicamente lo que ellos mencionan es que el PBQ es una herramienta apropiada para identificar esos pacientes pediátricos que van a requerir estudios complementarios, entonces digamos que esto sería a nivel de tamización, ¿cierto? Porque vemos que tiene una buena sensibilidad, pues y aparte tiene una muy buena especificidad. Entonces aquí se los traigo, realmente es largo, pero entonces para explicarlo digamos así como a grosso modo. Entonces tenemos unos síntomas que básicamente nos hablan de manifestaciones hemorrágicas y yo les voy a dar una puntuación 0, 1, 2, 3, 4 dependiendo de lo que haya requerido ese paciente o lo que haya presentado ese paciente en su episodio más grave, ¿sí? En otras partes, digamos que menciona que se llena a partir, digamos, de la primera manifestación, sin embargo, en otras, y que personalmente, pues, como que me pareció más adecuada, es tomar el episodio más grave que el niño haya tenido hasta ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí en el de epistaxis, entonces tenemos que no o trivial, y a partir de 1, digamos, uno comienza a tener una digamos como una epistaxis importante, que son más de 5 episodios por año o de más de 10 minutos de duración. Sin embargo, recordemos que el score es positivo a partir de 2, entonces que haya ameritado consulta, en el 3 que ya haya requerido un taponamiento nasal, cauterización, antifibrinolítico, en el 5 ya pues que nos hayamos ido pues a la necesidad de tener transfusión nasal, terapia de reemplazo o terapia con desmopresina. Y de la misma manera, pues como para cada uno de ellos. En este estudio, muy importante que ellos tomaron en cuenta todos los ítems del PBQ, porque vamos a ver otro estudio en el que únicamente se tomó esa línea de epistaxis, la que les acabo de mencionar. Entonces, tenemos pues como la parte cutánea, como mirando pues como toda la parte de quimos y hematomas, cómo ha sido pues el sangrado con las heridas menores, esos sangrados en la cavidad oral, sangrados gastrointestinales, la parte de la hematuria. Esto también es muy importante, saber a esos pacientes en sus procedimientos dentales cómo les ha ido, si ha habido un sangrado muy importante en más de un cuarto o menos de un cuarto pues, de los procedimientos a los que se haya
sometido ese paciente, con respecto a todas las intervenciones quirúrgicas, en la pubertad y la adolescencia, digamos que ya va a tomar también más importante la parte de la menorragia o ese sangrado menstrual abundante y que genera pues obviamente incapacidad. Esta parte pues obviamente de hemorragia posparto digamos que no aplica mucho para nosotros, la parte pues de hematomas musculares, de hemartrosis, de sangrado en el sistema nervioso central o de otro tipo de sangrados. No me voy a tener pues como tal, incluso ellos comparten mucho pues como algunos, y es que obviamente el 4 es cuando ya se requieren digamos intervenciones bastante críticas y el 0 pues como cuando nunca o ha sido demasiado poco pues como lo que esto ha implicado para estos niños. Entonces, les traigo este siguiente estudio en el que nuevamente miramos como de qué vamos a hacer y cuándo vamos a estudiar, digamos, a estos pacientes. Entonces, este fue un estudio en el que se reclutaron pacientes menores de 18 años que tuvieran ya un diagnóstico conocido de enfermedad de von Willebrand y que también pues tuvieran un diagnóstico de una alteración plaquetaria ya conocida en el Hospital for Sick Children y que pues ellos ya digamos habían sido reclutados para otro estudio anterior en el que se había evaluado el score total del PBQ, porque en esta idea era que solamente se iba a presentar se iba a evaluar el ítem de epistaxis del PBQ, que es el que les acabo de mostrar y que aquí nuevamente se los traigo pues como para ilustrar. Entonces esos fueron los pacientes y los controles fueron entonces niños sanos que habían sido previamente reclutados también para realizar, digamos, ese estudio para el valor normal del PBQ y también, digamos, que se pudieron incluir hermanos no afectados de los pacientes. Entonces, en ese orden de ideas, con el reclutamiento, digamos, ya realizado, fueron 107 para el grupo de los pacientes y 163 para el grupo de los controles. Entonces, nuevamente, el PBQ se aplicó a todos los participantes, tanto pacientes como controles, pero ellos aplicaron otro score más, que es el CAT-SANIS, que se aplicó solamente a los participantes que reportaron a partir de 5 episodios por año. ¿Por qué? Porque en el CAT-SANIS realmente pide esta condición para ser aplicada. Entonces no es como para aplicarlo a población general, sino a pacientes que cumplan con este primer criterio. Muy importante tener en cuenta que ellos sí mencionan que a la fecha de este estudio, que fue en el 2017-2018, el CAT-SANIS no estaba validado en ningún medio, pero pues ellos de todas maneras lo quisieron evaluar. Entonces ya pues como con respecto a la parte de los resultados, entonces esto es lo que tenemos. Ellos digamos que tomaron todas estas características, digamos que también de la parte pues como clínica que se había presentado pues en los pacientes y encontraron estas diferencias estadísticamente significativas con respecto a la epistaxis que requirió atención médica, en la que vemos que en los pacientes es mucho más importante que en los controles, con todas pues como las intervenciones que se hayan tenido que hacer, nuevamente sale a relucir pues como la frecuencia a partir de 5 episodios por año, una duración mayor de 10 minutos, y la parte pues como del sangrado bilateral y la presencia pues de una correlación digamos con respecto a la estación, que esa siempre sí va a ser más significativa para los sujetos de control, o sea, para esos pacientes que no tienen una alteración hematológica, una causa sistémica subyacente, esa siempre va a ser pues como mucho más relevante para ellos. Entonces, nuevamente nos mencionan como cuáles son, digamos, esas importancias o esas conclusiones, perdón, a las que llegan con respecto al PBQ y al CAT-SANIS. Entonces, con el PBQ mencionan que el 58% de los pacientes reportó un PBQ mayor o igual a 2 y de ellos, pues, digamos que en ese orden, pues, como que ven ahí, presentaban enfermedad de von Willebrand tipo 1, tipo 3 y un defecto pues de la función plaquetaria.
y que el 9% de los controles, a diferencia pues como de ese 58%, reportó un PBQ mayor o igual a 2, que hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mediana del PBQ, que era un 2 con un rango de 0 a 4 versus 0, que era un rango de 0 a 2. ¿Sí? O sea, ese 2, esa mediana de 2 para el grupo de los pacientes y esa mediana de 0 para el grupo de los controles. Por su lado, entonces, el CAT-SANIS, que recordemos que no se le aplicaba a todos, sino a los que cumplieran con el criterio principal, el 75% de los pacientes reportó una presentación grave, que para el CAT-SANIS entonces es una puntuación de 7 a 10 en la que ellos, pues, digamos, evalúan distintas características. El 23% de los pacientes reportó una presentación leve, que es una puntuación de 0 a 6, y que no se documentó el score de todos esos pacientes, pues como que fueron elegibles, que en total fueron 44 pacientes. Solamente fueron entonces 43 pacientes los que se reportó, digamos, como tal, que se había hecho, y uno de ellos no se documentó a pesar de que pues era elegible para esta situación. Y nuevamente les recuerdo que el CAT-SANIS a la fecha de ese estudio no estaba validado. Entonces, nuevamente, digamos que tenemos que el PBQ era pues mucho mayor, y ellos pues sí mencionan que una de las limitaciones, digamos, en este estudio es que el CAT-SANIS pues tiene como ese criterio, digamos, segregador al principio antes de utilizarlo, entonces que no sabían realmente si en los controles iban a aparecer como otras cuestiones adicionales, pero entonces vemos que es un score que, digamos, todavía, digamos, está como por detrás del PBQ, como lo pudimos ver en ambos estudios. También entonces les traigo esta, que son los predictores, digamos, desde el punto de vista prequirúrgico. Entonces este fue un estudio retrospectivo con pacientes de 0 a 18 años que tenían epistaxis recurrente, que ya habían fallado al tratamiento emoliente y que habían ya pues requerido pues una cauterización intraoperatoria del septo nasal. De esos, solamente pudieron ser incluidos 47 de los 248 pacientes que ellos tenían inicialmente, y entonces la idea es que se recuperaron todos esos datos del hemograma, de los tiempos de coagulación que se habían solicitado en ese preoperatorio, y se revisaron las historias clínicas para recolectar pues como toda la información que fuera más pertinente para poder digamos, como hacer una caracterización y mirar si realmente pues habían algunos rasgos clínicos que pudieran ser diferenciales en esos pacientes. Entonces, como podemos ver, entonces a todos pues se le tomaron pues como tiempos. Los normales entonces se reportaron en el 58% de los pacientes, que eran correspondiente a 32, pero, perdón, 68%, y de esos 32, solamente uno fue diagnosticado finalmente con la enfermedad de von Willebrand, y pues tenía esa enfermedad, y solo 3 de los 32 se le solicitaron pues como estudios hematológicos, entre los que estaba pues este paciente. Los que tenían estudios entonces anormales, que fue el 32%, o sea, 15 de esos 47 pacientes, se les habían repetido los test y, digamos, habían corregido en algunos de ellos, pero en algunos de ellos en los que, digamos, seguía persistiendo como la sospecha clínica, se pudo hacer, pues, digamos, como el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand en 2 de estos 11 pacientes a quienes se repitieron los test y habían dado, digamos, una corrección, y uno de esos 11 con una alteración de la función plaquetaria. En los que el test repetido había estado alterado nuevamente, se dieron cuenta que uno de estos que habían presentado pues como esa alteración tenía un inhibidor, pero simplemente lo resolvió pues en el tiempo, y uno de ellos sí tenía como tal una deficiencia de factor. Y en estos pacientes, en 2 de 15 pacientes, no se repitieron los estudios, entonces realmente con ellos no sabemos si hubo pues como alguna situación.
Entonces ellos se pusieron pues como a evaluar todas esas características clínicas y digamos también esos paraclínicos que habían, y entonces realmente para la significancia estadística tenemos estas dos variables. Entonces ellos mencionan que entonces en la parte de la edad, digamos, si había pues como una diferencia entre aquellos en quienes encontraron una alteración hematológica o una alteración pues con respecto a la hemostasia, versus pues en los que no, y que si ya habían, digamos, visitas previas a urgencias por este motivo de epistaxis, digamos, era mucho más probable que tuvieran algún trastorno hemorrágico. Pero entonces digamos que también se hablaba mucho, digamos también en la discusión de ese artículo, de que la historia familiar de sangrado, pues de epistaxis, era importante y que en otros artículos, incluso como lo vimos, son importantes, pero ellos dicen que si bien no se encontró, digamos, una significancia estadística, pues una diferencia así, sí se menciona que la historia familiar no específica de sangrado excesivo sí se presentó en el 21.2% de los pacientes que tenían pues como una alteración pues, hematológica o una sospecha pues como más grande de esta situación. Y por otro lado, digamos, ellos también pues mencionan que la anemia digamos, fue pues como de importancia y que ellos, digamos, se la atribuían pues en esos pacientes en los que tenían, digamos, más pérdida sanguínea, pues que digamos es bastante evidente, pero a pesar de eso no se documentó trombocitopenia en ninguno de los pacientes, que era algo que digamos que sí se esperaba, o por lo menos se espera en comparación con otros estudios en los que la trombocitopenia pues obviamente me va a dar pues como una luz. Con este estudio, digamos que obviamente no tenemos como conclusiones tan fuertes o importantes como con los anteriores, porque fue una corte pequeña, fue una corte que tiene muchas limitaciones, porque digamos que sí habían, baches en la información, fue una corte de solamente 47 pacientes, entonces pues digamos que es un estudio con sus limitaciones. Entonces, listo, teniendo en cuenta eso, de que ya sabemos que hay unos pacientes como con unas características que sí debemos estudiar, entonces, muy importante entonces tener en cuenta lo siguiente. Los primeros estudios, o digamos los estudios iniciales que se deben solicitar en estos pacientes, solamente son el hemograma con un extendido de sangre periférica, los tiempos de coagulación y fibrinógeno seleccionado en algunos casos. Realmente con la parte del hemograma y los tiempos de coagulación podemos hacer un primer abordaje inicial para saber si ese paciente realmente va a necesitar o no estudios adicionales. Entonces, yéndonos para la parte de la hemostasia primaria, entonces cuando tenemos una trombocitopenia, realmente podemos hacer esta observación de cómo es ese volumen plaquetario medio para saber si, perdón, eso nos puede guiar hacia una etiología en particular, que aquí se las dejo, realmente no voy a ahondar mucho en esto. Y cuando tenemos un conteo plaquetario normal y que no existen pues como otros digamos, alteraciones adicionales, pues tenemos que evaluar si hay algún problema, pues, como con la parte de la función plaquetaria. Entonces, pues, en ese caso, pues, yo tendría que saber si es normal, si es completamente, pues, ausente, exceptuando la restocetina, que me va a evaluar como tal la adhesión plaquetaria. En ese caso, tendría, pues, una trombastemia de Glanzmann. Si es anormal el ADP al tromboxano A2, entonces mirar de pronto qué es lo que está pasando ahí. O si tengo, digamos, también una función alterada o una disminución pues como de la secreción y eso, también pensar pues como en otras etiologías. Ya por otro lado, si yo tengo unos laboratorios que están normales, pero yo tengo una sospecha grande de que haya una enfermedad de von Willebrand, entonces tengo que medir, digamos, esos niveles y si son normales, nuevamente voy a mirar esa función plaquetaria
y si la estoy sospechando, digamos que ya me voy a ir a medir ese factor y a mirar pues también cómo está la parte pues, el antígeno, el cofactor de ristocetina además, para poder, digamos, ya realizar una clasificación que pues realmente se escapa pues del objetivo de esta charla en tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y ya cuando tenga una alteración de los tiempos de coagulación, digamos que yo ya voy a hacer un enfoque diferencial teniendo en cuenta de cuál puede ser el factor de la coagulación que yo tenga la sospecha de que esté alterado y pues aparte de eso, identificar si realmente tengo una deficiencia de ese factor o si por el contrario tengo un inhibidor de ese factor. Entonces acá les dejo pues el algoritmo, realmente no voy a ahondar pues como mucho más en esto. Entonces, teniendo en cuenta la siguiente etiología, que es la parte del nasoangiofibroma juvenil, entonces tenemos que tener en cuenta que realmente esta es una causa muy rara, es un tumor que es benigno, digamos, se describe que es benigno, pero localmente es muy agresivo, incluso puede ser amenazante para la vida porque puede llegar a generar pues como una hemorragia secundaria, puede tener extensión intracraneal, entonces es importante, digamos, que lo tengamos presente, como mencionaba anteriormente, no por su frecuencia, sino como por las implicaciones que tiene su diagnóstico. Así como general les comento que es una entidad que básicamente se ha descrito es para adolescentes, varones, y digamos que sí se ha dicho que tiene pues como una parte como de influjo hormonal, pues como toda esta parte de que de pronto los andrógenos puedan, digamos, estar ahí envueltos. Entonces, les traigo dos estudios. Este primero evalúa, digamos, como esa cohorte retrospectiva danesa desde 1981 hasta el año 2003, en el que se informaron 45 casos. Solamente fueron hombres adolescentes los que se incluyeron aquí. Entonces, con esa información, básicamente ellos los que tienen es que una incidencia para ellos de 0.4 por 1.000.000 de manera anual. Y ellos plantean que hay una demora en el diagnóstico de aproximadamente 6 meses, pero que puede ir de un intervalo desde 0 hasta 49 meses. Y como podemos ver, la parte pues como de la pubertad y la adolescencia es donde se presenta pues mayormente, digamos, el diagnóstico de estos pacientes. Pero entonces aquí viene pues como lo importante y es cuáles son esos síntomas cardinales que ellos identifican para uno pensar en un nasoangiofibroma juvenil. Entonces, como vemos aquí, tenemos entonces en primer lugar lo que sería la obstrucción nasal, la epistaxis en segundo lugar y la rinorrea o la descarga nasal en el 23% de los casos que ellos se plantean. Este es otro, que si el nasoangiofibroma juvenil es raro, de inicio temprano es todavía más raro, pero realmente pues mi objetivo con esto es como mirar la parte de cómo se presentan. Entonces, para este caso, digamos, realizar una búsqueda en la literatura en el que se buscaron pues como reportes de casos, series de casos, estudios de cohorte, revisiones sistemáticas sobre el nasoangiofibroma juvenil, pero de aparición temprana, es decir, antes de los 10 años de edad, en un periodo comprendido entre 1996 a 2021. Inicialmente encontraron 883 artículos, finalmente se quedaron, después de hacer pues como toda su depuración, con 29 artículos que contaban con 34 pacientes, de los cuales había una mayoría bastante significativa de hombres, pero incluso pues aquí habían 3 mujeres reportadas, pues lo cual es todavía pues como más raro. Pero vuelvo nuevamente a cuál es la parte de la presentación y nuevamente la obstrucción nasal y la epistaxis, digamos que son los síntomas cardinales que tienen estos pacientes. Entonces, con estos dos artículos, básicamente lo que yo les planteo es raro, pero debemos tenerlo como sospecha diagnóstica en esos pacientes adolescentes varones principalmente o casi exclusivamente que se presenten con obstrucción nasal, con epistaxis unilateral. Entonces siempre debemos pues como considerarlo y descartarlo a pesar de ser una entidad rara. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para el tratamiento de los niños que se presentan con epistaxis?
Listo, entonces aquí les traigo esta, digamos, esta tabla que encontré en un artículo que me parece pues como bastante ilustrativa de cuáles son las posibles intervenciones que tenemos y digamos en qué contexto son pertinentes. Si en la parte pues ambulatoria, en el departamento de urgencias por el médico o pediatra que esté en esa atención inicial o si ya son, digamos, como tal, competencia del otorrinolaringólogo. Perdón, entonces importante es tener en cuenta que una proporción muy significativa de estos pacientes que se presentan con sangrado nasal van a ser autolimitados, se van a interrumpir de manera espontánea en pocos minutos o solamente con la aplicación de presión nasal. Entonces, tener pues como en cuenta que la presión, que es la primera medida que vemos aquí, es digamos bastante efectiva en la mayoría de los pacientes. Y de ahí pues vamos digamos como tal escalando en ello. Entonces, me planteé pues como algunas preguntas. Entonces, lo primero es, ¿podemos tener la oximetazolina como una opción del tratamiento en estos niños? Realmente, después de hacer una búsqueda bastante exhaustiva, no logré encontrar ningún estudio en el que se evaluara la oximetazolina pues, o un medicamento similar en niños con epistaxis en el momento agudo. Digamos que sí hay estudios, digamos, en la parte quirúrgica y digamos que de ahí se extrapolan. Entonces me encontré pues como con este artículo de la Academia Americana de Pediatría en el que, digamos, tienen unas consideraciones pues como de seguridad. Ellos ahí dicen pues en el uso perioperativo, pero ellos sí hacen otras o extrapolan, perdón, unas recomendaciones para, digamos, la población en general. Entonces, primero, tener en cuenta que la oximetazolina está aprobada por la FDA a partir de los 6 años de edad, pero ellos mencionan que de acuerdo pues como la experiencia del clínico o al balance riesgo-beneficio, se podría utilizar incluso en menores, por ejemplo, cuando tenga un sangrado activo que necesite pues como ser controlado, digamos, de manera rápida. Que se recomienda entonces, si lo voy a utilizar la oximetazolina en spray en la posición vertical. Entonces la idea es no tener al paciente, digamos, en supino y ponerle, pues, digamos, el medicamento de esta manera, sino tenerlo, ojalá, en posición vertical, con el spray también en posición vertical con el fin de administrar una dosis más controlada, que incluso ellos mencionan en unos estudios que encontraron que sí, pues se ha visto que el volumen aplicado sí disminuye de esta manera y digamos que eso adicionalmente tiene unas implicaciones hemodinámicas, que es lo que realmente nos preocupa del uso de oximetazolina en los niños, que pueden, digamos, disminuirse o mitigarse, pues, digamos, con estas recomendaciones. Con respecto ya a la parte del ácido tranexámico, entonces me encontré con esta revisión de Cochrane en el que entonces ellos querían incluir estudios, ensayos clínicos aleatorizados con pacientes de cualquier edad en quienes se hubiera realizado una intervención con ácido tranexámico en cualquier formulación, o sea, tópica, oral o intravenosa, versus placebo o ninguna intervención, o que utilizan también otro hemostático, con un seguimiento por lo menos de 7 días, pues como para mirar cuáles habían sido los desenlaces de sus pacientes. Inicialmente entonces tuvieron 680 y después de realizar pues como digamos una depuración, se encontraron que realmente de esos 680 6 y para el estudio cualitativo podían utilizar 5 con 692 pacientes. Sin embargo, ¿cuál fue la dificultad? Que todos los pacientes eran adultos y esto no les permitió realizar esa comparación que se habían planteado inicialmente, que querían mirar como cuáles eran las diferencias entre la edad pediátrica y la edad adulta. Entonces, de entrada, digamos, uno de estos análisis de subgrupos no se pudo realizar. Sin embargo, pues como aquí les traigo pues dos de los resultados pues como que ellos plantean, aunque si bien podemos ver en esta parte pues del riesgo de sesgo pues que habían, digamos, unas limitaciones bastante importantes, pero entonces en esta parte del forest plot de resangrado en 10 días, vemos que finalmente ellos tienen una conclusión en la que estamos a favor del uso de ácido tranexámico en esos pacientes con epistaxis en el momento agudo, con una diferencia, pues, digamos, estadísticamente significativa, y
no plantean pues que haya mucha realmente heterogeneidad pues como entre estos estudios. Y lo otro es para un control rápido, que ellos pues lo plantean en menos de 10-30 minutos, pero pues en general quedó como menos de 10 minutos, que también, digamos, va a favor del ácido tranexámico con una diferencia estadísticamente significativa y nuevamente con una heterogeneidad pues que no es importante, pero nuevamente digamos que acá tenemos la parte como de el riesgo del sesgo. Realmente ellos sí mencionan que son unos estudios que digamos van por la misma línea de los mismos autores, que realmente digamos que tienen, digamos, algunas dificultades metodológicas, en fin, entonces que realmente es algo pues como que hay que mirar con pinzas, pero les vuelvo y les recuerdo que esto fue finalmente como los estudios en adultos, entonces realmente en niños no tenemos algo que nos diga en epistaxis en el momento agudo, si yo puedo utilizar el ácido tranexámico, si realmente tenga alguna utilidad. Sin embargo, nuevamente, así como con el uso de la oximetazolina, eso lo mismo, vuelve y recae pues como en la experiencia clínica y en la necesidad pues que yo en ese momento me esté planteando. ¿Qué podría utilizar? Y digamos que ya es como más una recomendación práctica, y es que yo podría utilizar el ácido tranexámico por vía intravenosa a una dosis de 10 miligramos por kilogramo. Entonces, digamos que eso pues queda pues ahí como a más a consideración del clínico, porque como vemos estudios o evidencia pues en niños no tenemos. Esto sí, pues ya digamos es un punto práctico y algo, digamos, con lo cual nos tenemos que familiarizar más si vamos a ser pediatras que vamos a estar en servicios de urgencias, y es cómo se realiza pues como la parte pues del taponamiento nasal. Entonces, básicamente lo que tenemos entonces en estos pacientes es que lo primero es que tenemos que tener pues como una gasa que esté impregnada de vaselina, o sea, que esté bien lubricada, pues tampoco vamos, digamos, a generar más daño con el procedimiento, pues eso es como lo ideal. Entonces se va a insertar por la fosa nasal con, pues como con una, ahí lo que mencionan es como con unos forceps de bayoneta, pues, pero pueden ser pues como con unas pinzas, lo que tengamos, digamos, a disponibilidad. Entonces la idea pues, es ir introduciendo de manera paulatina la gasa, de manera pues como que logremos cubrir toda esa área de la, pues como de esa parte pues como de la fosa nasal, y incluso pues llegando pues como a la parte de la nasofaringe, para pues dejarlo pues como ahí. Y con la parte posterior, este sí es más importante. Digamos que con este nosotros debemos estar más familiarizados y ojalá lo sepamos hacer y estemos entrenados en esto. Con la parte posterior, si bien en la tabla que yo les presenté más adelante dice que es una medida que se puede realizar, digamos, en el ámbito de urgencias, pues digamos que no todos estamos entrenados en esta situación. Debería haber un entrenamiento previo, pero digamos que si no, con el taponamiento anterior, digamos que podríamos tener, digamos, como buenos resultados. Entonces, con el taponamiento posterior, básicamente lo que yo sí voy a necesitar es una sonda. Puedo utilizar una sonda Foley, digamos que es lo que tenemos más a la mano y como que lo que más se puede, a lo que más se puede aplicar, pues como en nuestro medio, la cual se va a introducir por la fosa nasal, para tomarla ya pues como cuando lleguemos al espacio faríngeo, para poder, digamos como se puede llenar esa sonda, pues la sonda Foley, digamos que se puede llenar, se puede traccionar de nuevo y fijarla con un rollo de gasa, pues ahí pues como ya en la parte pues como de la fosa nasal. Nuevamente es una técnica que puede ser como un poco más difícil y obviamente mucho más molesta. Estos pacientes idealmente deben estar sedados, con analgesia, en fin, pues porque como podemos ver es un procedimiento pues complicado y bastante molesto para los pacientes. Entonces los invito pues también a que nos familiaricemos con esto, que ojalá tengamos pues como la oportunidad de entrenarnos, pues de verlo pues como en videos o en simulación, etcétera, pues como para poder tenerlo presente para estos pacientes.
Y ya pues como en resumen, con respecto a la parte del tratamiento, entonces tenemos los siguientes puntos a tratar. Cuando tenemos un sangrado no activo y que muy probablemente sean pacientes que tengan epistaxis recurrentes, entonces tengo varias cosas. La hidratación o los emolientes nasales. Si bien no pude encontrar estudios en los que se evaluaran, digamos, estos medicamentos pues, o estas medidas, realmente en la mayoría de los estudios mencionan que los pacientes con epistaxis recurrente o idiopática responden muy bien o solamente pues requieren estas medidas de hidratación o emolientes nasales. Entonces para esto pues hay que realizar una buena educación a esos pacientes y a esas familias para que puedan, digamos, llevar a cabo estas medidas, aparte de identificar en qué momento se debe consultar y no se debe consultar, cuáles son las medidas iniciales cuando haya un sangrado activo, que si bien ya sabemos que la mayoría son autolimitadas, pero se puede iniciar pues como con la parte de la presión nasal, que es una muy buena medida y que realmente le va a funcionar a la mayoría de los pacientes. Pero recordemos que entonces nosotros como pediatras debemos tener muy en cuenta estas medidas iniciales, pero la epistaxis recurrente, por lo general, y creo que por no decir siempre, va a ser competencia del otorrinolaringólogo. Entonces esos pacientes que consulten con epistaxis recurrente deberían tener una remisión y por lo menos alguna evaluación por otorrinolaringología para, digamos, descartar otras causas, aparte pues de que son pacientes en los que sabemos se debe hacer un buen examen nasal para identificar si hay masas, si hay cuerpos extraños, si hay pólipos, si hay alguna situación que nos haga pues como sospechar y si no pues realizar pues como las intervenciones pertinentes. Pero nuevamente responden muy bien con la parte de los emolientes y tener en cuenta descartar esas otras causas locales y pues ya irnos a la parte pues como de la remisión. Y ahora sí en el sangrado activo, entonces como todo paciente que nos llega a urgencias, lo primero es tener un buen abordaje inicial, una BCDE con una estabilización pues como de ese paciente en caso de que la requiera. Nuevamente, en caso de un sangrado activo, la primera medida va a ser la presión nasal. En caso de que la presión nasal no logre ser efectiva, entonces recordemos que tenemos unos medicamentos que en pediatría no hay una evidencia sólida, contundente, pero que debemos individualizarla de acuerdo a la disponibilidad, la experiencia que tengamos en el campo y teniendo en cuenta las recomendaciones que anteriormente les dije, por ejemplo, de la oximetazolina, pues de vigilar las variables hemodinámicas de ese paciente, de intentar hacerlo en una posición vertical para que no haya, pues digamos, una dosis exagerada, con el ácido tranexámico, pues la dosis de 10 miligramos por kilo de manera intravenosa, en fin, individualizado. En caso de que no tengamos control con esas medidas iniciales, entonces, en caso de que yo tenga un sangrado visible y se pueda hacer una cauterización por el lado de otorrinolaringología, digamos que está muy bien. Y si tengo un sangrado visible o no tengo esa posibilidad de hacer esa cauterización en ese momento, pues nuevamente debemos por lo menos entrenarnos en la parte del taponamiento anterior, ya que el taponamiento posterior, como pudimos ver, es mucho más dispendioso, pero por lo menos el taponamiento anterior, que digamos es una medida que nos puede ayudar en ese paciente con un sangrado pues que no sea controlado con las medidas iniciales. Aunque nuevamente llegar a esto es raro, es más dramático, realmente los pacientes responden muy bien con esas medidas iniciales en caso de requerirlas. Entonces, para finalizar, aquí están pues como las conclusiones y los mensajes claves de esta presentación, y es que nuevamente la epistaxis es una situación común en la edad pediátrica, en particular entre los 3 a 8 años de edad. Entonces tenemos que tener en cuenta que es inusual en los lactantes y en ellos siempre vamos a tener que mirar qué es lo que sucede, si hay trauma no accidental y que muchos artículos lo mencionan, o si puede haber una posible alteración hematológica, una posible coagulopatía, aunque digamos que esto podría ser incluso mucho más raro. Siempre sospechar primero trauma no accidental. Muchos de los niños se presentan con cuadros autolimitados que no requieren consulta ni intervenciones médicas. No se deben solicitar exámenes de rutina en estos niños, no todos los niños deben ser estudiados, inmediatamente se presentan con epistaxis.
Estudiar cuando se reporten más de 5 episodios por año, más de 10 a 30 minutos pues, de duración, cuando sea bilateral o refractario, cuando haya historia familiar de epistaxis o hallazgos al examen físico que me hagan sospechar de que hay una causa subyacente. Entonces, en ese caso, mirar pues como toda la parte de otras manifestaciones hemorrágicas, ese paciente tiene petequias, ese paciente tiene quimosis, ese paciente presenta hematomas, presenta hemartrosis, que digamos es mucho más llamativo para pensar en algún trastorno pues, de esta índole, o pacientes que digamos se presenten con adenomegalias, con visceromegalias, o sea, cosas que digamos yo diga que están ahí como subyacentes, que de todas maneras seguimos siendo clínicos, me hagan sospechar en una entidad en la que la epistaxis solamente es una manifestación más. Tener en cuenta que entonces vamos a tener más presente el PBQ, entonces un PBQ mayor o igual a 2, tanto para el score completo como lo vimos, para el ítem de epistaxis no más, solo es una herramienta pues apropiada de tamización para identificar esos pacientes que sí van a requerir ser estudiados posteriormente. Y que pues ahí podemos ver que hay unas descripciones de cuáles son las, digamos, como las manifestaciones significativas en cada uno de esos ítems, que también los podemos tener en cuenta incluso para pacientes que se nos presenten con alguna otra manifestación que no sea epistaxis, pero que sí esté comprendida en el score. El estudio de la coagulación empieza con plaquetas TP y TTP, cuyos resultados van a orientar finalmente el enfoque diagnóstico. Se debe sospechar el nasoangiofibroma en un hombre adolescente que cursa con epistaxis unilateral recidivante o grave, que adicionalmente se presente con obstrucción nasal como queja. La presión nasal es la primera medida y casi siempre la única que se debe realizar en el tratamiento de estos pacientes. Tanto los médicos como los pediatras de atención inicial debemos estar familiarizados con el tamponamiento nasal, o ojalá pues con ambos, pero con el anterior, digamos, podríamos hacer como una buena, pues podríamos tener como una buena respuesta, pues en caso de que se llegue a requerir, que sabemos que es muy raro. El uso de los medicamentos, oximetazolina o ácido tranexámico, deben ser considerados de manera individualizada y de acuerdo a la experiencia pues, que tengamos en la institución o a la experiencia clínica que tengamos. Les agradezco mucho por su atención, quedo pendiente de preguntas, comentarios. Isabela, muchas gracias por la presentación. La doctora Joana me escribe que tiene una reunión ya pues como un poco encima. Bueno, muy buen abordaje, muy chévere también escuchar al doctor Rino, al doctor, sobre la apreciación que tiene de este tema. En términos generales, en hematología, nosotros tenemos pocos pacientes con un sangrado tan monosintomático nasal como causa de defectos de la coagulación. La mayoría de los defectos en la coagulación en niños, es muy importante recordar que son congénitos, ¿sí? Siendo el más evidente adquirido pues la PTI, y en ese orden de ideas muy importante las escalas de sangrado. Esta escala es bastante extensa, pero es tal vez hacer una lista de chequeo donde se identifique con claridad qué retos hemostáticos ha tenido el paciente y cómo se ha comportado allí. Vuelvo y digo, la mayoría son defectos congénitos, y esto haría pues pensar que uno, si tiene un sangrado tan monosintomático, pues buscar las causas locales es algo pues muy importante en el abordaje inicial. Y el otro comentario que quería hacer es con respecto a las pruebas de laboratorio. En términos generales, un hemograma, unos buenos tiempos de coagulación, extendido plaquetas y en algunas situaciones fibrinógeno y una buena historia clínica son más que suficientes. Entonces, esta escala, esa diapositiva que colocaste, que están necesitan acerca del abordaje del paciente con sospecha de defecto de la coagulación, me gustó que la hubieras puesto, sobre todo porque a veces omitimos pasos. Entonces, en el paso 1, pedimos los laboratorios del paso 1 y por ahí pedimos los laboratorios del paso 4, del paso 3. No tenemos en cuenta que las pruebas de coagulación tienen demasiadas variables preanalíticas y demasiadas tasas de errores de laboratorio,
y desafortunadamente pues las EPS ahora, por ejemplo, contratan con cualquier IPS, pues con cualquier laboratorio para la toma de estas pruebas, que les salga más barato. Los niños tienen más variables preanalíticas que los adultos y eso hace que tengamos muchos falsos positivos en diferentes pruebas de laboratorio y esto hace que empecemos a asustar a la familia, llegan de pronto con una carga de ansiedad mayor a la consulta del hematólogo diciendo es que mi niño tiene un von Willebrand y lo sometieron a una amigdalectomía y no sangró, pero tiene una epístasis que cuando se reinterrogan no es importante y si es un von Willebrand. Entonces es hacer un muy buen ejercicio. En esto sí les pido que sean muy rigurosos con el contenido de la historia clínica y las medidas locales. Muchas veces yo las voy haciendo, mejoran muchos pacientes, no requieren tantos exámenes de hemostasia, porque vuelvo y digo, tienen una alta tasa de falsos positivos. No sé qué más comentarios o preguntas tienen. Gracias, profe. No sé si también hayan como dudas o algún otro comentario. Hay una persona que levantó la mano, de pronto puede abrir el micrófono, que no alcancé a ver quién es. Sí, hola, muy buenos días. Bueno, soy Sebastián Orozco, que estuve pues asesorando a la doctora. Nada, pues felicitar pues a la doctora por la presentación, pues que creo que la información pues fue precisa y clara. Y no, pues como precisar, yo creo que al principio la doctora lo hizo muy bien, en el sentido que es muy importante pues identificar esos pacientes como en esos dos grandes grupos. Esto puede ser un paciente que simplemente va a la consulta con el pediatra o es un paciente pues que acude al servicio de urgencias. Y obviamente en ambos contextos pues hay que tener en cuenta pues como todos estos factores que están pues precisos allí y que pues pueden estar alterando al paciente pues de diferentes maneras desde el punto de vista local y también pues hematológico como ya lo han mencionado. Y algo pues que quiero pues como resaltar, que fue lo último y por eso lo pedí pues a la doctora que hablara, es el tema pues del nasoangiofibroma, que aunque es muy poco frecuente, pues en los centros grandes, como por ejemplo San Vicente Fundación, que yo sé que muchos de los que de pronto están presentes trabajan o están en contactos con pacientes pues acá, pues una población pues que no deja de ser despreciable, donde podemos estar viendo un paciente cada mes o cada 2 meses y que obviamente pues el primer contacto casi siempre pues va a ser con la parte de pediatría. Entonces es muy importante, creo que esos dos síntomas que mencionó la doctora de epístasis unilaterales y obstrucción nasal unilateral son dos cosas pues que llaman bastante la atención y que nos deben hacer pues como sospechar pues y pensar en el tema. Y lo mismo pues del taponamiento. Muchas veces pues también hay cierto como rechazo pues a hacer los taponamientos pues en los niños, obviamente pues por lo incómodo y molesto pues que puede llegar a ser el procedimiento, pero es una medida pues que es muy útil y sobre todo pues porque no hay disponibilidades pues de otorrinos todos los días o por ejemplo en las noches y que puede ser pues algo que mejora bastante pues el sangrado pues en los pacientes. Y no olvidar pues los materiales absorbibles como el Espongostan, que es un material pues que es muy útil y ampliamente utilizado pues por nosotros y también pues por ustedes, donde pueden colocar pues en forma de lo mismo que una mechita, pequeñas lonjas de Espongostan dentro de la nariz impregnadas de oximetazolina, desde que el paciente pues no tenga contraindicaciones, y esto pues ayuda en una gran proporción pues de los pacientes, además de la presión, de el frío pues con el hielo en mejillas y frentes, de tener el niño sentado o en una posición pues de 45 grados. Son medidas iniciales que son sencillas, pero que pueden mejorar el sangrado pues hasta en un 90% de los casos, y es algo que ustedes perfectamente pues pueden estar realizando en los servicios de urgencias, y que obviamente pues cuando un niño llega sangrando pues a urgencias, pues lo primero que hay que hacer es controlar el sangrado, y luego tendremos tiempo pues de buscar las causas y de tener y pensar mejor, en fin. Y pues porque hay niños que realmente, y yo creo que todos lo hemos vivido, que el sangrado es tan abundante o llegan en una forma tardía que puede ser anemizante, pues puede llegar pues al shock y puede llegar a la muerte, ¿cierto? No es despreciable o tampoco extremadamente raro que
personas se hayan muerto pues por sangrados de origen nasal. Entonces es como tener muy claro pues el tema y obviamente, como dije ahorita, pues lo primero es parar el sangrado y luego pues pensar y detenernos en qué está generando el sangrado pues en este paciente. Y otro datico pues como para los niños que van a la consulta externa, la lubricación con vaselina pues me gusta mucho, que se aplica con un copito cada 12 horas. También hay medicamentos como del nasogel o gel que tienen glicerina o ácido hialurónico, ayudan mucho pues a recuperar la mucosa nasal. Y también pues que todo no son cauterizaciones, porque a veces está pues como esa idea de que todo el niño que sangra entonces ya hay que hacerle una cauterización. No necesariamente. Muchos niños con lubricación y con mejorar cosas como el hurgamiento nasal o la manipulación de la nariz, pues logran mejorar bastante esas epíxtasis que son autolimitadas y de corta duración, que son muy frecuentes pues en ese rango de edad entre los 3 y los 10 años. Entonces era como nada esos últimos mensajes y felicitar pues a la doctora.